Aipate es el lugar donde hace 5 siglos los incas levantaron una estratégica ciudad, una gran capital en las alturas. Aipate es un centro administrativo provincial. Estos serán muy importantes ya que ahí es donde se canalizaba o se visualizaba el poder del imperio inca. Bueno, cuando hablamos sobre los incas, casi todos pensamos en el Cusco, pero pocos saben que tenemos un patrimonio de la misma magnitud aquí en Piura. Conozcamos un poco más de Aipate. El lugar sí que impresiona. Todo el urbanismo gira alrededor de su gran plaza. A un lado están los muros de las cachangas, una especie de posada para los militares y peregrinos. Mayormente le daban uso lo que son los chasquis a este tipo de posadas. Además, hay una gran zona para la élite y un lugar muy especial para lo que son las ceremonias sagradas, ya que sabemos que los incas se destacaban por su religiosidad. Y todo el trabajo está perfectamente tallado en piedra, algo muy digno de los incas. Como ya sabemos, nuestros antepasados tenían un arte con este material. En un espacio así no podía faltar el ushman. Todos los sitios importantes del incanato tienen uno. Esta es una plataforma donde los sacerdotes o la máxima autoridad se comunicaba con sus vasallos o sus ciudadanos. En la antigüedad, hasta Aipate se llegaba a través del Camino Real, Capacñán. Y el lugar que más llama la atención es el imponente portal de piedras, que da ingreso al Ayacuasi, o la Casa de las Mujeres. Además, tenemos que tener en cuenta que en el Ayacuasi no vivían las mujeres del Inca, sino las escogidas, las cuales eran las mujeres más selectas de cada localidad. Con estas vistas que nos da Aipate, nos hace preguntarnos qué pensamientos habrán tenido los incas para poder edificar estas ciudades en las alturas. Bueno, conozcamos un poco más de Aipate. Comencemos con lo que es el índice. En el índice de contenido tenemos lo que son los antecedentes, la ubicación geográfica, su análisis en lo que es en la parte funcional, formal, espacial y estructural, en los elementos compositivos, el estado de conservación, su trascendencia y valor, y al final lo que son nuestras referencias bibliográficas. Bueno, comenzamos con la línea de tiempo, según los antecedentes. Como primer hecho tenemos en el año 3000 a.C., que Aipate fue un apu de gran relevancia en la convención de la población de la Sierra Norte del Perú. Luego continuamos con el año 1460, haciendo la conexión con el Tahuantinsuyo. Aipate es anexado al Imperio Inca durante la expansión liderada por Pachacútec y Tupac Inca Yupanqui, y se convierte en un centro estratégico para controlar y administrar lo que es el norte del Tahuantinsuyo. En 1532 hay un declive de Aipate, ya que se da la llegada de los españoles. Con la llegada de los conquistadores marca un fin de funcionalidad de Aipate, ya que este sitio es abandonado y los españoles no le dan, como se dice, una importancia, y es abandonado durante siglos, ya que no le daban ni utilización ni una conservación a lo que es el complejo. En 1802, el registro de Aipate por Alexander von Humboldt
un científico alemán, durante su exploración en la Sierra de Piura registra la existencia de Ipate, pero la registra basándose en lo que son los relatos de los habitantes locales, ya que no lo llega a ver. En este registro es uno de los primeros indicios de documentación sobre este sitio. Luego pasamos a 1971, con el descubrimiento de Ipate por Mario Polia, un historiador italiano, que conjunto con la Universidad de Piura lidera las primeras excavaciones científicas en Ipate. Este redescubrimiento marca el inicio y la recuperación de este sitio arqueológico importante. Luego seguimos con el siguiente hecho, que es la declaración de Ipate como Patrimonio Cultural de la Nación por el Instituto Nacional de Cultura. Es declarado como un patrimonio cultural de la nación, otorgándole una protección legal y reconocimiento a su valor histórico de la cultura en un contexto peruano. Luego viene el año 2001, del 2000 al 2001 y hasta el 2010 más o menos, es las fechas, que es la construcción de acceso a de Aipate. Se facilita el acceso a este sitio arqueológico mediante la construcción de una trocha carrozable entre Aipate y Yanchala, que incrementa el número de visitantes y permite un mayor trabajo de conservación. Eso se dio en el 2000. En el 2001 comienzan las labores de conservación y limpieza. El gobierno peruano realiza labores esporádicas de limpieza y conserva ese sitio, aunque estos no son constantes ni suficientes, suficientemente financiados. O sea, no hay presupuesto destinado especialmente para esta zona, lo que limita su impacto en la preservación del sitio. Luego, en 2002, el inicio del proyecto de Cachapac, Ñan, Aipate es incluido en este proyecto, y lo que busca este proyecto es investigar, registrar, conservar y poner el valor de redes de caminos incaicos que están dentro del territorio peruano. En este proyecto impulsa la investigación y la conservación de Aipate. Luego, en 2011, tenemos que el lanzamiento del proyecto integral de Aipate, bajo la dirección del doctor César Axuguamán, lanza el proyecto integral de Aipate, enfocado en la investigación y conservación y difusión de este sitio, como un enfoque de participación de las comunidades locales. En 2014, ya como última fecha que tenemos registrada, comienzan lo que son las inscripciones de Aipate como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Aipate es inscrito en esta lista de la UNESCO como parte del programa ya antes mencionado, el Ujapac. Este reconocimiento integral resalta la importancia cultural y arqueológica de este sitio a nivel global. Además, sabemos, bueno, según lo que eso tenemos, esa información, tenemos tres hechos importantes, lo que es la incorporación al Imperio Incaico y su funcionalidad, ya que, como se destacó anteriormente, su funcionalidad era mantener al margen todo lo que son los sitios del norte del Tahuantinsuyo, con conexiones con otras regiones, tanto como los que estaban en Ecuador como los que estaban en el norte peruano. El abandono y el olvido, el impacto del abandono y bueno, el olvido de esta zona se dio gracias a lo que es la conquista española, y con esto también se dio su pérdida de su funcionalidad, porque la funcionalidad que tenía era lo que es mantener, o bueno, la importancia estratégica que tenía para el imperio tahuantinsuyo, del cual dejó de dar esa relevancia. Otro punto importante que también podemos destacar en esta línea de tiempo es su descubrimiento y los estudios científicos dados por Alexander Humboldt y Mario Poila, respectivamente. Alexander por, o sea, descubrirla mediado de documentos o mediante lo que son los pobladores, y Mario Poila, que lo llegó a redescubrir físicamente, y comenzando con lo que son las excavaciones iniciales. Y como último tenemos lo que es la protección y el reconocimiento que se le dio, primero en 1989, declarado oficialmente como Patrimonio de la Nación. En 2011, que fue lanzado como participación comunitaria, la restauración del sitio físico. Sí, también se le incluyó algunos componentes sociales importantes en este proyecto para involucrar a las comunidades locales en su conservación. Y como último, que se registró en lo que es la UNESCO, que fue en 2014, dándole un patrimonio mundial. En lo que es ubicación y localización, vemos que Aipate es un sitio arqueológico ubicado en la región de Piura, al norte de nuestro Perú, en la provincia de Ayabaca. Esto dentro de lo que es la Sierra Piurana. También es considerado como uno de los principales vestigios de la presencia inca en esta región y forma parte del famoso Capac Ñan,
la red de cambios incas que conectaba a todo el imperio a lo largo de nuestro país. Aipate está situado a unos 2.900 metros sobre el nivel del mar, en medio de un entorno montañoso. Esto es lo que le da una vista impresionante sobre todos los valles y cercos circundantes. La importancia radica en que fue un centro administrativo ceremonial y posiblemente, dado a los estudios, también militar durante el dominio inca. Todo esto data al siglo XV. Se estima que fue construido también durante el reinado de Tupac Yupanqui. En los detalles geográficos también podemos ver que el clima de Aipate, dado a que se encuentra ubicado, como se dijo, en la Sierra de Piura, tiene un clima templado a frío, ¿no? Con temperaturas que varían considerablemente entre el día y la noche. En lo que es la temporada lluviosa, esta se logra extender de noviembre a marzo. También en lo que es su paisaje, el entorno montañoso donde se ubica Ipate es predominante de tipo serrano, con colinas, valles y quebradas. En lo que es su vegetación, esta es variada, incluyendo áreas con vegetación andina, pastizales y algunas zonas de bosques con neblina. En relación con otras ciudades, a Ipate, la más cercana es Ayabaca, su capital provincial, que esta se encuentra a 30 kilómetros de Ipate, siendo la ciudad de referencia más cercana desde Ayabaca. Hasta Ipate se accede por un camino de herradura. Ahora también Ipate está relativamente muy cerca de la frontera con Ecuador y su ubicación es una ubicación estratégica que pudo haber sido utilizada por los incas para controlar territorios y administrarlos, ¿no? Todo esto desde la región norte para su imperio. Ahora continuando con el emplazamiento, en Empate, como se dijo en anterioridad, está ubicada en lo que es una colina dominante en la cordillera andina, ¿no? En la provincia de Ayabaca. Este lugar fue cuidadosamente seleccionado por los incas debido a su posición estratégica, tanto para el control territorial como para actividades ceremoniales. La ubicación sobre esta elevación de los 2.900 metros sobre el nivel del mar ofrece una vista privilegiada de los valles y montañas circundantes. Algunas características de lo que es el emplazamiento en Aipate es su posición estratégica, su acceso, su entorno natural y su uso agrícola, en donde vamos a encontrar que en su posición estratégica, dado que fue construido en una cima que permitía la visión panorámica de toda la región, esta no solo servía para controlar lo que eran las rutas comerciales, también militares, o sino también para la supervisión de las actividades agrícolas en lo que eran sus terrazas más cercanas. Ahora, en lo que era su acceso, ¿no? A través de los caminos y de los incas que se formaban a través del Capañán, ¿no? Que como sabemos era la red vial del imperio inca. Estos caminos conectaban con Aitape, con otras ciudades y centros administrativos importantes del imperio, permitiendo todo esto que tenga un flujo de personas, productos y mensajes a lo largo de lo que era el vasto territorio inca. Ahora, en la característica del entorno natural, encontramos que esto está rodeado de lo que son montañas, valles profundos, quebradas. Todo esto favorece a lo que es la gran riqueza paisajística. Además, que Aipate, siendo un lugar que está envuelto por vegetación típica de la Sierra Alta y cuenta con un clima que alterna entre frío y templado. Como última característica de lo que es el emplazamiento, encontramos lo que dije que era del uso agrícola. ¿A qué se refiere esto? Que dentro de las terrazas agrícolas, que era una de las características destacadas de lo que es Aipate, estaban distribuidas en las laderas cercanas al sitio arqueológico. Estas terrazas eran utilizadas por los incas para lo que era la producción de sus propios cultivos, aprovechando al máximo el terreno montañoso. Como dato importante también tenemos las rutas de acceso.
para lo que es los visitantes que suelen llegar desde la ciudad de Piura. Primero se llega a lo que es Ayabaca, la capital provincial, y esto toma entre 6 y 8 horas por carretera. Entonces, una vez estando en Ayabaca, se accede a pie o en vehículo todoterreno por rutas montañosas hasta el sitio arqueológico. El camino es angosto y serpenteante, típico de la topografía andina, como sabemos. Aparte, como ya recalcándolo, ¿no? Que Aipate forma parte del Capañán, por lo que su ubicación tiene un gran valor estratégico y arqueológico. Bueno, como análisis funcional, Aipate es un centro político, administrativo y ceremonial clave en el Imperio Inca. Se utilizó para controlar los recursos y la población en la región norte del Tahuantinsuyo. También sirvió como un importante centro religioso y es uno de los principales centros de culto del Tahuantinsuyo. El entorno natural de Aipate jugó un papel crucial en la regeneración y suministro de agua a las zonas circundantes. Como podemos ver en la imagen, tenemos el camino de Inca y que se divide en dos zonas, zona residencial y zona ceremonial. En la zona residencial tenemos el Cayanca y en la zona ceremonial el Ayahuasi, el Ushnu y el Baño del Inca. Como principales estructuras encontradas tenemos la plaza, planicie del Cerro Ipate, de planta trapezoidal rodeada de edificaciones estatales. La Ayahuasi, edificio cercado donde vivían las Agyas, mujeres escogidas, agrupadas en recintos dispuestos alrededor de un patio y dedicadas a elaborar comida, chicha, textiles y actividades de culto. El Ushnu, tres plataformas sobrepuestas y escalonadas situadas en un lado de la plaza donde se realizaban actividades rituales. El Cayanca, gran edificio alargado, sin subdivisiones, donde se alojaban los peregrinos, guerreros y colonos, situado en un lado de la plaza. El Palacio, recinto alargado dispuesto alrededor de un patio, situado detrás de la Cayanca. Los Colcas, grandes edificios alargados con subdivisiones donde se almacenaban los alimentos situados al ingreso del Daipate. Los Andenes, terraza que siguen el contorno del relieve del terreno donde se sembraba maíz. Templo del Sol, plataforma sobrepuesta y escalonada construida para rendir culto al sol. Baño del Inca, estructura construida con rocas labradas donde se realizaban los baños rituales, situada debajo del nivel de la plaza. El Capañán, camino inca de tierra firmada de 8 metros de ancho que, viniendo desde el sur, se dirige hacia el norte. El camino alternativo, camino inca empedrado de 6 metros de ancho que, viniendo desde el sur, se separa del Capañán y rodea a Aipate por el este. Canchas de control, son recintos dispuestos alrededor de un patio y rodeados por un muro perimétrico asociados al camino alternativo. En el análisis formal, en la forma del complejo, el complejo de Aipate tiene una forma orgánica que responde al terreno accidentado y las pendientes montañosas donde se asienta. Los edificios y estructuras se adaptan a la topografía, lo que es característico de la arquitectura andina, donde se busca un equilibrio con el entorno natural. La forma trapezoidal de las estructuras principales, como las paredes y ventanas, es una solución técnica que permite mayor estabilidad estructural, un rasgo distintivo de la arquitectura incaica. En la organización del complejo sigue una lógica jerárquica y funcional. En el centro se encuentran las construcciones más importantes, como templos y plazas ceremoniales rodeadas de edificaciones residenciales y administrativas. El complejo está organizado en niveles y terrazas, reflejando una planificación ordenada que aprovecha la pendiente del terreno. Los edificios están alineados de tal manera que forman un eje principal que parece conectar las diferentes áreas funcionales, lo cual sugiere una organización axial. Como principios compositivos, tenemos en la simetría, el complejo no tiene una simetría axial estricta, ya que está influenciado por la orografía, pero existe una simetría relativa en la distribución de espacios ceremoniales y residenciales en torno a las plazas principales. Los espacios abiertos y cerrados
Están organizados de manera que se equilibran mutuamente. En el color mediante el complejo es el ocre de la piedra, que se integra perfectamente con el paisaje montañoso. El uso de piedra local da un aspecto rústico y natural al conjunto. En algunos puntos se han encontrado vestigios de enlucidos de barro o pigmentos que sugieren que los muros han podido tener un color más vivo en los tiempos antiguos. En la textura de las paredes de Aipate varía entre la piedra pulida de las construcciones más importantes y la piedra sin labrar en las áreas secundarias. La combinación de texturas rugosas y lisas crea un contraste visual y táctil, que no solo cumple una función estética, sino también estructural, proporcionando durabilidad y resistencia. En la repetición, un elemento repetido en todo el complejo son los nichos trapezoidales, utilizados tanto en espacios sagrados como en áreas residenciales. Esta repetición refuerza la unidad visual del complejo y es un símbolo de cultura inca, con significados ceremoniales y prácticos. La terraza escalonada también sigue un patrón repetitivo que organiza y estructura el paisaje. En la escala humana, en la descripción de Aipate, podemos decir que el complejo presenta una escala humana monumental. Este tipo de escala se caracteriza por la creación de espacios y estructuras que, aunque pueden ser utilizados por personas, están diseñados para impresionar por su tamaño y robustez. En las puertas y ventanas trapezoidales, aún accesibles para los humanos, son de dimensiones superiores a las estrictamente necesarias para la función, lo que genera una sensación de grandeza. Los muros de las construcciones más importantes tienen una altura considerable, con los bloques de piedra enormes creando una percepción de fortaleza y monumentalidad que sobrepasa la escala del cuerpo humano individual. En este tipo de escala monumental era común en la arquitectura inca, donde las construcciones servían no solo como lugares funcionales, sino también como representaciones simbólicas para el poder y autoridad, lo que refuerza la idea de que Aipate tenía un propósito ceremonial y administrativo relevante. En la descripción de la fachada de las principales edificaciones de Aipate, como los templos y edificios administrativos, presentan características típicas de la arquitectura inca. Los muros son de piedra tallada y ensamblada con precisión sin mortero, utilizando la técnica de mampostería poligonal, lo que les confiere una gran estabilidad ante movimientos sísmicos. La fachada principal de las construcciones sagradas tienden a ser monumentales, con entradas trapezoidales que refuerzan la sensación de robustez. En términos de estética, la fachada ofrece una sensación de solidez y permanencia, enfatizada por el uso de grandes bloques de piedra. Aunque los muros son relativamente sobrios en cuanto a decoración, la precisión en su ensamblaje y la monumentalidad de las puertas y ventanas trapezoidales aportan un sentido de prestigio y poder. En el análisis espacial, la relación con el entorno natural, el complejo de Hipate se sitúa en una ubicación montañosa y accidentada, lo que define su diseño de adaptación a la topografía. La arquitectura responde de manera eficiente a las condiciones del terreno mediante terrazas escalonadas y una organización que sigue las pendientes. Esta disposición no solo maximiza el uso del espacio disponible, sino también permite una vista panorámica del terreno, integrando el paisaje en la experiencia espacial. En el flujo de circulación, el diseño de Aipate permite un flujo de circulación bien planificado, facilitando el movimiento entre las diferentes áreas. Los caminos escalonados y pasajes conectan las terrazas creando rutas que guían a los usuarios hacia los puntos más importantes del complejo. La circulación no es lineal debido a la topografía, pero los caminos permiten un recorrido jerárquico, llevando a las personas del área menos importantes a las más significativas, como las plazas ceremoniales y templos. Los espacios abiertos y cerrados. El equilibrio entre espacios abiertos como plazas y terrazas y espacios cerrados como templos y viviendas crea una dinámica espacial que genera contraste. Las plazas abiertas permiten las reuniones grandes en grupos, ceremonias y actividades sociales, mientras que los espacios cerrados están diseñados para las actividades más privadas o rituales.
En este contraste también genera una sensación de transición entre lo público y lo privado, una característica común de la arquitectura inca. Escala y proporción espacial. Los espacios en Aipate están diseñados con una escala monumental, especialmente en las áreas ceremoniales. Las plazas y los templos están construidos con una proporción que supera la escala humana, proyectando poder y autoridad. Sin embargo, en las zonas residenciales, la escala es más grande acorde a las actividades humanas, con estructuras más pequeñas y acogedoras que crean un ambiente íntimo. En los espacios semicerrados, estos espacios que están parcialmente delimitados por muros o estructuras, pero que están abiertos a los elementos en al menos en un lado. Estos espacios incluyen las plazas y patios, áreas parcialmente delimitadas por edificios o muros, utilizadas para reuniones, ceremonias y actividades sociales. En las áreas de almacenamiento que vienen a ser los colcas, son espacios de almacenamiento con cobertura parcial para proteger los bienes de las condiciones ambientales. En los espacios abiertos, estos son espacios sin delimitaciones verticales significativas, expuestos a los elementos naturales. En Aipate incluyen los siguientes. Plazas principales. Son grandes áreas abiertas utilizadas para eventos ceremoniales y congregaciones públicas. Terrazas agrícolas son espacios abiertos en niveles diseñados para la agricultura y estabilización del terreno. Y por último, en caminos y corredores, estos espacios lineales que facilitan la circulación a través del complejo, conectando diferentes áreas y permitiendo el acceso. Aipate, Ayabaca. El complejo arqueológico de Aipate es una edificación inca construida en el cerro de Aipate y se ubica en la actualidad en la provincia de Ayabaca. Hermoso paisaje biodiverso con humedales altoandinos y bosques de neblina ubicados entre los 2.560 y 2.920 metros sobre el nivel del mar. Como podemos observar está la plaza, planicie del cerro de Aipate. Dentro de esto está el Capañac, el Uxnu, Baños del Inca, el Ayahuasi del Inca, el Cayanca, el Ayahuasi del Sol y el Templo del Sol. Dentro está ubicada en una planta trapezoidal rodeada de edificaciones estatales. Como podemos observar está la entrada del Inca, donde se realizaban templos ceremoniales y acciones religiosas que se realizaban en ese entonces. Utilizaban la piedra rosa, la piedra tallada, un elemento principal de los incas en ese entonces. Ayahuasi, el edificio cercado donde vivían las akyas, mujeres escogidas, agrupadas en recintos dispuestos alrededor de un patio y dedicadas a elaborar la comida, la chicha, los textiles y actividades de culto. El Uxnu, 3 plantas sobrepuestas escalonadas situadas en un lado de la plaza donde se realizaban actividades de rituales. El Cayanca, gran edificio alargado sin subdivisiones donde se alojaban los peregrinos, guerreros y colonos, situado en un lado de la plaza. Los Baños del Inca, estructura construida con rocas labradas donde se realizaban baños de rituales, situada debajo del nivel de la plaza. Los Baños del Inca son una maravilla de la ingeniería y la arquitectura.
ya que el agua que fluye es a través de piscinas naturalmente construidas con piedras en áreas circundantes. Análisis estructural. El Ayaguasi de Aipate está formado por 4 sectores de canchas bien diferenciadas entre sí, las cuales siguen un mismo patrón de construcción. Y ya que, como se puede observar en la imagen, son recintos rectangulares de diferentes dimensiones, situados a su alrededor, eh, ocupando un gran espacio central y rodeado de todos los muros perimetrales. Como podemos observar, he puesto una imagen referencial de cómo está situado en la cima de un cerro de la provincia de Yavaca. Esta es una plaza central que ocupa una extensión de unos aproximados 2.400 metros cuadrados, un lugar de reunión de la población. Alrededor de ella, pues se sitúan edificios más importantes, más relevantes. La función asignada a este tipo de espacio era los alojamientos colectivos. ¿Por qué? Porque en ese entonces Aipate, bueno, cuenta la leyenda de que ahí comenzó el camino del Inca, porque si hablamos de términos históricos, eh, Aipate está al norte del Perú, de todo el imperio incaico, ya casi llegando al Ecuador, está como en la frontera con Ecuador. Entonces fue un punto muy importante, ¿no? Un punto muy importante donde pasaban los chasquis, donde pasaban las personas importantes en el camino del Inca. Estas funciones, como se mencionó, eran variadas, tanto como ceremonias de rituales, también religiosas, y porque se entiende que eran politeístas, adoraban a varios dioses, al, al dios Sol, a la madre tierra, entre otros dioses que tenían ellos. Dentro de su estructura también podemos observar que tenían diferente tipo de usos, porque como se puede observar también en la imagen, ellos mayormente predominaban lo que era la piedra tallada. Acá voy a pasar a la siguiente diapositiva, donde estoy enseñando cómo ellos ponían las piedras tan preciso, que eso de hecho es una característica muy importante de la cultura inca, ¿no? Era una cultura que se destacaba por su solidez, su sencillez, eh, también por la simetría en la cual ellos tenían construcciones de un tipo horizontal, elaboradas pues con piedras, ladrillos de barro y adobe. ¿Qué más le puedo comentar acerca de su estructura? Pues tenían una sola entrada y usaban una sola habitación. Las habitaciones eran grandes, por su mayoría, por lo que comenté, venían personas importantes como el Inca o, o parientes que tengan un dominio alto o un cargo alto en esa época, ¿no? Como eran los sacerdotes. Pues los techos pues solían estar hechos de paja, de hierbas, de cañas, colocadas sobre postes de madera o de caña. Bueno, en la actualidad ya no se puede observar eso, pero sí se ve la continuidad de cómo las habitaciones eran de tipo como triangulares. ¿Por qué? Porque cuando ellos ponían las piedras perfectamente detalladas, eh, en los espacios se solía echar barro para que como es una zona fría, la sierra
no entre mucho el frío. Y pues más allá de todo, Aipate se caracteriza por, por un gran tamaño y tener subdimensiones internas que dan accesos a la parte central de la plaza. También albergaba campos de agricultura ubicado a un lado de la plaza. Y también pues lo más relevante, el Camino del Inca, como lo mencioné. Tiene una estructura pues que abarca una plaza grande donde también hacían ceremonias. Eh, Podemos también observar el Ushnu, que es una estructura rectangular compuesta por terrazas, donde ahí también se hacían actos ceremoniales. Y pues también podemos ver ciertas piletas en algunas imágenes, buscando más ya detalladamente. Y pues se caracterizó por el uso de piedra más que todo tallada. Gracias. Buenas tardes. Siguiendo con la exposición en la diapositiva de trascendencia y valor arquitectónico, como principal pregunta tenemos ¿qué significa Aipate? Bueno, esto viene desde tiempos antiguos, desde los pre-incas, que significaba el viejo barbón, el mayor o el viejo del cerro, ¿no? Según las lenguas antiguas, ¿no? Esto, Aipate, pues como trascendencia, contribuye al patrimonio mundial del patrimonio peruano. Tiene una herencia cultural como primer punto. La herencia cultural que como tres palabras importantes tiene la identidad, la tradición y la continuidad, ¿no? de, este, de este patrimonio cultural como tal, ¿no? La trascendencia que tiene tanto como valor arquitectónico y como patrimonio cultural para el Perú, ¿no? Explica que como Aipate pues, representa una conexión entre la civilización antigua y la civilización de la modernidad, ¿no? Y la cultura contemporánea que nosotros en este momento no estamos viviendo, ¿no? Manteniendo vivas las tradiciones ancestrales como era Aipate, era un centro ceremonial. Después tenemos el simbolismo y la cosmovisión. El simbolismo y la cosmovisión trata de algo más espiritual, la conexión entre la tierra y el cielo mediante algunos elementos arquitectónicos que podemos saber y ver, ¿no? Como la fuente del Inca en Aipate. Este simbolismo discute la importancia de Aipate en la cosmovisión de las culturas andinas, ¿no? Tanto en Aipate como en la mayoría de las culturas en el Perú, ¿no? Incluyendo su uso para los rituales como lo recalco y las ceremonias, ¿no? En el Lush. El valor turístico y económico para que Aipate trascienda y siga trascendiendo en el tiempo, tiene que haber un valor turístico, ¿no? Y una economía que lo respalde para que siga siendo un patrimonio, para que sea visitable, para que esté en buen estado, ¿no? Una de las tres palabras que tengo clave son el turismo, el desarrollo económico y la comunidad en sí, ¿no? La comunidad tiene que aportar valor para que también este patrimonio se mantenga en el largo del tiempo, ¿no? Hay que considerar que Aipate puede contribuir al desarrollo económico, ¿no? Tanto como lo hace Machu Picchu, como lo hace otros patrimonios culturales, ¿no? Esto va a desarrollarse tanto en la economía de Ayabaca, a través del turismo, de desarrollar la cultura, beneficiando a las comunidades de Ayabaca y Aipate, ¿no? La conservación del patrimonio en sí. Hay que tener tres palabras clave: la preservación, la sostenibilidad y la educación a la comunidad, ¿no? Hay que enfatizar la necesidad de conservar estas ruinas como un recurso educativo, ¿no? Para los demás
las demás personas que vienen en el futuro y que todo esto nos va a beneficiar tanto en lo cultural como en el turismo, ¿no? La sostenibilidad tanto del patrimonio y el respeto por el pasado de nuestros ancestros, ¿no? Aipate, para que siga siendo trascendencia, tiene un valor universal, ¿no? El valor universal, ¿no? Que aporta la comprensión de la diversidad de las civilizaciones preincas y tanto la capacidad para desarrollar sociedades complejas, ¿no? Dentro de este imperio incaico, ¿no? Tiene un impacto de identidad local, sentido de pertenencia cultural, representa un símbolo de la identidad cultural para las comunidades en sí locales de Ayabaca. Tiene una valorización de herencia histórica por el, por el año en cual fue descubierto. Tiene una base y una fuente económica que es el turismo, ¿no? Tiene un potencial significativo para el turismo cultural, ¿no? Ayudando a educar al público de la misma comunidad, tanto y se da a conocer a todo el Perú, ¿no? Como patrimonio cultural. Entonces, esto genera ingresos también para su conservación de toda su infraestructura. La preservación y estudio, ¿no? La preservación de Ipate es crucial también para la investigación, que decía, haciendo investigaciones tanto del complejo arquitectónico en sí y encontrar nuevos complejos alrededor, ¿no? Porque si bien es cierto, pues, si ya se encontró un vestigio de lo que fue Ipate, alrededor, en el radio puede haber que haya más, ¿no? Y por eso, con el turismo, se pueden cubrir esos gastos, ¿no? Con ese dinero que ingresa a la economía. Entonces, también se ve sobre la educación, ¿no? La educación del mismo pueblo, la misma sociedad, saber de nuestra cultura, interiorizar, concientizar a la gente, ¿no? Para que trascienda Ipate como patrimonio cultural. Entonces, en la siguiente diapositiva. Trascendencia y valor arquitectónico. ¿Qué significa el valor arquitectónico? Es la importancia arquitectónica en términos de diseño, técnicas constructivas, contexto cultural e histórico, dentro de su contribución al patrimonio e identidad. Dentro de sus características tenemos que Aipate es una construcción en piedra. Las edificaciones se construyeron con técnicas de mampostería en seco, utilizando piedra de diferentes tamaños y formas adaptadas cuidadosamente para encajar sin mortero. El valor global, Aipate no solamente es un territorio nacional, sino un patrimonio arquitectónico de importancia mundial, ya que enriquece la comprensión de la historia y la cultura humana. Dentro de la arquitectura tenemos su diseño y adaptación, que analiza técnicas constructivas utilizadas como la piedra tallada y la adaptación en su entorno, que refleja el ingenio de las construcciones de ese entonces. Interacción con el entorno también refleja y reflexiona sobre el que se integra sobre un paisaje andino, resaltando la relación que tiene con la arquitectura y la zona altoandina. Y la disposición de los edificios, que refleja la planificación urbana, que puede identificar áreas específicas para ceremonias, viviendas y actividades económicas. También podemos observar la innovación técnica, que evidencia sus construcciones con la creación de sistemas de drenaje y terrazas agrícolas que optimizaban el uso de suelo y prevén la erosión, resaltando así un enfoque muy avanzado para aquello entonces. Entonces, seguimos con el valor arquitectónico, con las técnicas constructivas, ¿no? La técnica del diseño y adaptación, ¿no? En esta parte pues vemos que eran piedras, ¿no? Colocadas una tras otra sin mortero, tanto en el detalle que se ve en el dibujo, ¿no? Analizar también las técnicas constructivas de Aipate eran tan similares como las de Machu Picchu, ¿no? Entonces utilizaban con el uso de piedra tanto tallada, sin puntas dobladas, y la adaptación al entorno, ¿no? Lo que refleja el ingenio de los constructores de esa época, ¿no? Pues,
Entonces, la influencia cultural es el legado, pues el legado de intercambio y diversidad que nos da esta cultura en Aipate. Como sitio de interacción, Aipate pues muestra influencias de diferentes grupos que habitaron la región, ¿no? Lo que enriquece su valor arquitectónico al ser un reflejo, ¿no?, de la diversidad de culturas en la arquitectura peruana, ¿no? Tanto aquí muestro en la parte de derecha cómo está constituido, emplazado Aipate. Tiene el Lushu a la parte derecha, ¿no? Abajo tiene la parte de donde está la Cayanca también, y todo lo que viene a ser el camino inca, ¿no? Ese es el valor arquitectónico en tanto Aipate nos muestra hacia el mundo. Es un patrimonio que debemos de cuidar y que debemos de valorar tanto, educar sobre todo a la mayoría de la gente y cultivar cultivar ese sentimiento de cultura, ¿no? Para que sea más reconocido tanto en el Perú como en el mundo. Sin embargo, sabemos que Aipate enfrenta una serie de desafíos en su conservación, ya que es un patrimonio natural y su ubicación remota la hace muy inaccesible. Tiene una falta de recursos, tanto en lo de turismo como en su localidad. Esto lo expone a riesgos como las condiciones climáticas adversas de la Sierra de Piura, ya que tiene muchas lloviznas en los meses de enero, febrero, y las actividades humanas no son controladas, ¿no? También sabemos que es un patrimonio cultural ya programado por la UNESCO, y eso es parte de nuestra cultura. Aipate también es símbolo de diversidad cultural, ya que gracias a ellos se pudieron juntar varias localidades dentro de esta zona, ya como son Caxamarca y Los Tallanes. Además, tenemos que es un gran patrimonio cultural de Piura, no solo con nuestra cultura, sino también con otras culturas. Se puede ver cómo ellos lograron interactuar y tener una buena economía y una cultura sólida.